Mi papá me echó de la casa cuando se volvió a casar, viéndome como un recordatorio de sus errores del pasado. Finalmente, me abrí sobre cómo mis padres me habían tratado durante años, y ahora mi papá está enfrentando las consecuencias. Hace poco más de un año, mi mamá se escapó con su amante de la preparatoria. Después de 2 años de estar viéndose a escondidas, decidió irse con él. Al principio, casi se casan en secreto, pero luego se arrepintió y quiso hacer las cosas bien. Así que regresó después de 2 semanas con los papeles de divorcio, y mis padres se separaron oficialmente. Sorprendentemente, ella no quiso tener mi custodia, aunque no se soportaban entre ellos. Me detestaban aún más a mí. Después del divorcio, mi mamá cortó todos los lazos, mudándose a Europa con su nueva pareja, mientras parecía un nuevo comienzo para ella. A mí no me quedó más opción que quedarme con mi papá. Las cosas empeoraron después de que ella se fue. Él siempre me había resentido, pero ahora me odiaba abiertamente. Yo era un recordatorio viviente de su matrimonio fallido y de la traición de mi mamá. Mis padres siempre estuvieron obsesionados con su imagen, así que, aunque nunca les importé realmente, me mantenían cerca para aparentar. Se aseguraban de que siempre estuviera bien vestida y presentada, pero a puerta cerrada. Era descuidada y maltratada. Nunca me atrevía a hablar, temiendo su ira si alguien descubría lo que ocurría en casa. Las cosas cambiaron cuando mi papá se volvió a casar. Había estado saliendo con su secretaria desde que mi mamá presentó la solicitud de divorcio, manteniendo la relación en secreto hasta que todo se finalizó. Hace unos 3 meses, anunciaron su compromiso, y hace 2 semanas, se casaron. Asistí a la ceremonia, pero solo porque tenía que hacerlo. Mi papá dejó claro que solo estaba ahí para aparentar ser la hija feliz. Una vez terminada la boda, me dijeron que tenía que mudarme. Querían empezar de nuevo, y yo no encajaba en sus planes. Tengo 17 años, casi 18, y su decisión me dejó en una situación difícil. La universidad no comenzaría en unos meses, y no tenía a dónde ir. No tenía ahorros porque mis padres nunca me dejaron trabajar, temiendo que eso levantara sospechas sobre nuestra situación familiar. Cuando le supliqué ayuda a mi papá y a mi madrastra, me dijeron fríamente que ese era mi problema y me dieron una semana para irme. Me quebré en lágrimas, pero me ignoraron. Desesperada, empaqué algunas cosas y fui a casa de mis abuelos. Nunca les había contado a nadie cómo me trataban en casa, por miedo a las consecuencias si mis padres se enteraban. Pero esta vez, finalmente me abrí. Los papás de mi papá se quedaron en shock y llenos de indignación cuando escucharon mi historia. Me recibieron de inmediato y me aseguraron que no tendría que preocuparme por nada. Incluso fueron a casa de mi papá para recoger todas mis pertenencias. Pero las cosas no terminaron ahí. Mi abuelo, quien dirige el negocio familiar, estaba furioso por lo que había pasado. Decidió despedir a mi papá de la empresa. Mi papá estaba destinado a hacerse cargo del negocio cuando mi abuelo se jubilara, pero eso ya no va a suceder. Sin su trabajo, también está perdiendo el acceso a la casa y al coche de la empresa. Mi papá está amenazando con demandar, pero mi abuelo no está dispuesto a retroceder. Tiene motivos sólidos para el despido, citando la incompetencia de mi papá. Por supuesto, la verdadera razón fue cómo me trató, y mi abuelo dejó claro que preferiría que el negocio pasara a otra persona antes que dejárselo a mi papá después de enterarse de la verdad. Desde entonces, mis abuelos han sido increíblemente solidarios y amables. Por primera vez, siento que tengo una familia que se preocupa por mí. Cuando llegué a casa de mis abuelos y les conté todo, estaban en shock. Me aseguraron que si me hubiera acercado a ellos antes, me habrían llevado con ellos de inmediato y me habrían dado un lugar seguro para vivir. Ojalá lo hubiera sabido antes, pero siempre tuve demasiado miedo de cómo reaccionarían mis padres. Mis abuelos entendieron mi miedo, y ahora, juntos, estamos trabajando para deshacer el daño que me causaron mis padres. Por primera vez en mi vida, me siento apoyada. Mis abuelos se han hecho cargo de todos mis gastos, aliviando mis preocupaciones sobre cómo pagaría la universidad. Es un gran alivio no tener que preocuparme por el dinero o por cuál será el siguiente movimiento de mi padre. Esperaba que después de dejar la casa de mi papá, las batallas legales entre él y mi abuelo se resolvieran sin involucrarme. Sin embargo, mi papá no ha dejado de enviarme mensajes de texto en los últimos 2 días, claramente luchando por lidiar con las consecuencias de mi decisión de finalmente hablar. Parece que tiene la intención de hacerme sentir culpable, incapaz de aceptar que ahora está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Aunque mi mamá jugó un papel en mi crianza, ella no está directamente involucrada en este momento. Mi papá es quien está pagando el precio. Fue su decisión echarme para empezar de nuevo con su nueva esposa, a pesar de vivir en una casa proporcionada por la empresa gracias a la generosidad de mi abuelo.
Él nunca se ganó realmente el puesto ni los beneficios que recibió. Todo fue por mi abuelo. Ahora, mi padre me ha estado enviando mensajes desde varias cuentas, acusándome de ser vengativa y cruel. Afirma que fui mezquina por hablar con mi abuelo sobre cómo me trataron. Minimiza el abandono que sufrí, diciendo que muchos niños no reciben el afecto que necesitan, pero que no hacen un gran escándalo al respecto como yo. Desestimó las acusaciones de negligencia de mi abuelo, llamándome malcriada por esperar apoyo de por vida. La verdad es que fui abandonada, tal vez no de la manera más obvia porque me proporcionaban comida y ropa, pero emocionalmente, fui abandonada. No puedo recordar un solo momento en el que mis padres pasaran tiempo conmigo genuinamente o me llevaran a salidas familiares. Incluso durante las vacaciones, nos alojábamos en habitaciones separadas, solo reuniéndonos para las fotos antes de volver a nuestras vidas tensas y desconectadas. Así que sí, fui abandonada, y fue real. Al principio, ignoré sus mensajes, pero luego él me culpó de todo lo que está perdiendo. Está siendo desalojado de la casa de la empresa, y mi abuela está comprando la propiedad para transferírmela a mí. También mencionó que está perdiendo su herencia a mi favor, haciéndome sentir conflictuada sobre aceptar todo lo que él está perdiendo. Si tomo la casa y la herencia, será a expensas de él, y está tratando de hacerme sentir culpable por eso. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que dejé la casa de mi papá, y ahora está en proceso de ser desalojado. Algunas personas me han preguntado por qué está perdiendo la casa. La empresa financiera de mi abuelo ofrece vivienda como parte del paquete de compensación para los empleados de alto nivel, incluyendo a mi papá. Los costos de vivienda en nuestra área son muy altos, por lo que este beneficio era una gran ventaja. Pero ahora, mi abuela está comprando la casa a la empresa y transfiriendo la propiedad a mi nombre. A mi papá le han entregado un aviso de desalojo y tiene 4 semanas para irse, mucho más tiempo del que me dio a mí. Gracias a los comentarios de apoyo que he recibido, he dejado de culparme por su situación. Creo que merece lo que le está pasando, y he comenzado a bloquear todos sus intentos de contactarme. Al principio, no lo bloqueé porque pensé que solo crearía nuevas cuentas para acosarme, pero ahora he decidido no dejar que me afecte más. Vivir con mis abuelos ha sido un cambio refrescante. Comparten algunos rasgos de mi padre, como ser puntuales y preocuparse por los modales en la mesa, pero a diferencia de él, son personas genuinamente amables. Siento que finalmente estoy experimentando cómo es vivir en una familia que se preocupa. Lo más importante es que ellos realmente hablan conmigo, algo que mis padres nunca hicieron. Ha sido un cambio agradable, y aunque sé que pronto me iré a la universidad, estoy agradecida por este tiempo con ellos. También quiero abordar algunos comentarios de mi publicación original. Noté que algunas personas me llamaron débil o sin carácter por no defenderme antes. Quiero recordarles a todos que solo tengo 17 años, a unos meses de cumplir 18. Durante años, mis padres me condicionaron para que me mantuviera callada, inculcándome la idea de que si alguna vez hablaba sobre el abandono emocional que enfrenté, me harían pagar por ello. Utilizaban la intimidación para mantenerme en silencio, y como niña, no tenía forma de defenderme. No se trata de ser débil. Era solo una niña asustada. Era su trabajo protegerme, no hacerme temer hablar. A quienes cuestionaron mi valentía, les quiero decir que no debería haber sido mi responsabilidad ser valiente. Era el deber de mis padres hacerme sentir segura y cuidada. Contarles a mis abuelos lo que viví fue increíblemente difícil. Cuando tenía 11 años, una vez tuve un estallido en una reunión familiar porque me sentía ignorada. Mis padres inmediatamente me llevaron a casa. Me castigaron por un mes y me ignoraron completamente durante todas las vacaciones de invierno. Esa experiencia me enseñó a nunca hablar de lo que estaba pasando en casa. Después de eso, tuve demasiado miedo para decir algo, así que llamarme débil no es justo, incluso si me defendí más tarde de lo que algunos piensan que debería haberlo hecho. Al menos finalmente lo hice. Estoy orgullosa de mí misma por hablar. Los viejos hábitos son difíciles de romper, y va a tomar tiempo y esfuerzo deshacer todo el daño que me hicieron mis padres, pero estoy decidida a sanar y seguir adelante. Supongo que por eso al principio dudé si era correcto aceptar todo lo que estaba destinado a mi papá, pero que ahora me darían a mí. Sin embargo, después de todo lo que ha pasado, sé que merezco esto. Ya no voy a callarme ni dejar que otros dicten cómo debo sentirme sobre mi historia. Actualización 2. Hola a todos. Ha sido una semana bastante agitada desde mi última publicación. Mi papá ha comenzado oficialmente la demanda por despido injustificado contra mi abuelo. Como era de esperarse, a ninguno de mis abuelos parece preocuparles la situación. De hecho, se ven muy tranquilos. Al principio, estaba un poco preocupada porque no quería que enfrentaran ninguna pérdida, ya sea financiera o en términos de su reputación.
debido a las acciones de mi padre, pero me tranquilizaron diciéndome que están bien preparados para manejar esto. Tienen un equipo de abogados especializados en este tipo de casos y están seguros de que podrán desestimar la demanda en cuestión de días, o como mucho, semanas. Eso me dio un poco de paz mental. Desde que comencé a bloquear todas las cuentas que mi papá estaba usando para acosarme, dejó de intentar contactarme. Supongo que finalmente se dio cuenta de que no funcionaría. También les mostré a mis abuelos todos los mensajes que me envió, y ellos los entregaron a su equipo legal como evidencia. No estoy segura de qué prueban exactamente, pero hice lo que me pidieron porque quiero apoyarlos en lo que pueda. Aún así, me siento un poco culpable. Después de todo este lío comenzó por mí. Debido a la demanda, la empresa de mis abuelos tuvo que detener el proceso de venta de la casa donde vivía mi papá, ya que actualmente está involucrada en una disputa de propiedad. Si no es por otra cosa, mi papá ha logrado retrasar su desalojo, pero si tengo suerte, no podrá alargarlo mucho más. Siento que la suerte está de mi lado. Mis abuelos me han animado a hablar sobre mi experiencia viviendo con mis padres, y ahora casi toda la familia sabe por lo que pasé. Como resultado, todos han cortado lazos con mi padre. Sienten que es lo correcto, porque durante tanto tiempo mi papá me presionó para mantener el silencio y preservar su imagen de hombre educado y sofisticado, pero eso estaba muy lejos de la realidad. Perder su reputación entre los miembros de la familia será el mayor golpe para él, y con los rumores sobre su batalla legal con mi abuelo, es probable que incluso pierda amigos que prefieran distanciarse de él. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado unos días desde que comenzaron los procedimientos judiciales, y definitivamente las cosas no pintan bien para mi papá. Hoy apareció en la casa de mis abuelos sin abogados, esperando hablar con ellos en persona. No me sorprendió, y tampoco a mi abuelo, porque mi papá no tenía razones válidas para hacer exigencias. Fui yo quien abrió la puerta, pero él ni siquiera me reconoció. Esperó hasta que mis abuelos entraron a la sala antes de comenzar a hablar. Les dijo que estaba listo para llegar a un acuerdo fuera de la corte si ellos estaban dispuestos, pero mi abuelo lo rechazó de inmediato. Le dejó claro que mi papá no estaba en posición de hacer ninguna demanda, especialmente porque fue él quien inició esta pelea. Mi abuelo dejó claro que no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, a pesar de que mi papá insistía en que solo había actuado en un momento de calentura. Mientras las cosas se ponían tensas, mi papá me señaló y dijo que si alguien tenía la culpa, debería ser yo. Me pareció absurdo porque nada de esto fue culpa mía. No dije nada, solo me alejé y regresé a mi habitación. Mis abuelos luego me dijeron que hice bien en no involucrarme, ya que solo habría empeorado la situación. Antes de irse, mi papá me llamó irrespetuosa y malcriada. Afirmó que mis abuelos me fallarían, igual que le fallaron a él, lo cual es absurdo, considerando que la única razón por la que tenía un trabajo, una casa y cualquier semblanza de un futuro seguro era gracias a mis abuelos. Después de varios negocios fallidos financiados por mi abuelo, mi papá comenzó a trabajar para la empresa hace 8 años, pero nunca cumplió con las expectativas de mi abuelo. Ahora, todo lo que está pasando era algo que se veía venir desde hace tiempo. Puede que yo haya sido el catalizador, pero mi papá sigue negándose a aceptar su propia responsabilidad en todo esto. Tendrá que seguir luchando en la corte, ya que su intento de acuerdo fue rechazado por su propio comportamiento. Actualización 4. Hola a todos. Han pasado un par de meses, y la próxima semana empiezo la universidad. El tiempo ha pasado volando, y no puedo creer todo lo que ha sucedido en tan poco tiempo. Aquí les doy una actualización rápida de todo lo que ha ocurrido. En primer lugar, mi abuelo ganó el caso. Mi papá terminó prácticamente sin nada. Creo que se dio por vencido después de que su esposa, que antes era su secretaria, presentó una demanda de divorcio, algo que todos veíamos venir, dada su historia de cazafortunas. A pesar de todo, mi papá decidió alejarse de todo. No hemos sabido nada de él desde entonces, lo cual, honestamente, es probablemente lo mejor. Mi abuelo escuchó de algunos familiares que se mudó a un departamento en los suburbios. Supongo que está intentando empezar de nuevo, y realmente le deseo lo mejor en ese sentido. Vivir con mis abuelos ha sido genial, pero ahora es tiempo de que me vaya a la universidad. Estoy emocionada de comenzar este nuevo capítulo de mi vida. Por primera vez, viviré de manera independiente, solo con las reglas habituales de la universidad. Aún así, será mejor que vivir bajo el techo de mis padres, y tengo la esperanza de que esta nueva etapa sea una experiencia positiva. Aquí es donde empiezan los nuevos comienzos.